7 ciudades recibieron el juicio directo de Dios. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, otras se convirtieron en ruinas que los arqueólogos aún excavan, pero 3 de ellas revelan algo que cambiará tu opinión sobre la maldición divina. Esta es la historia de las ciudades que desafiaron al Creador. Cuando Dios pronuncia una sentencia de muerte sobre una ciudad, el resultado no es negociable. Jericó lo aprendió cuando sus muros se derrumbaron sin que se arrojara una sola piedra contra ellos. Sodoma y Gomorra lo descubrieron cuando una lluvia de fuego y azufre transformó un valle fértil en un desierto de sal. Babilonia lo comprendió cuando sus impenetrables muros se convirtieron en un lugar de recreo para chacales y hienas que aullaban entre ruinas silenciosas. Jerusalén experimentó 2 veces el amargo sabor de una maldición divina cumplida al pie de la letra. El Antiguo Testamento registra 7 ciudades que recibieron una maldición directa y específica de Dios mismo. No se trata de una guerra común entre naciones rivales, no de una conquista humana motivada por la ambición territorial. Más bien, se trata de una intervención sobrenatural con un propósito definido y una ejecución implacable. Jericó fue solo la primera de esta sombría lista. La lista completa incluía Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Babilonia y Jerusalén. Cada una representó un tipo específico de rebelión contra el Creador. Cada una recibió una sentencia adaptada a sus pecados particulares. Pero la parte más brutal de esta historia, que abarca 3 milenios de civilización humana, aún está por revelar. Las excavaciones arqueológicas de los últimos 150 años han revelado que 3 de estas ciudades albergan un secreto ineludible. No solo se trata de una destrucción planificada y consumada, sino de algo aún más desconcertante: la restauración tras la aniquilación. Vida que emerge de las cenizas que deberían haber permanecido estériles para siempre. El patrón era infinitamente más complejo de lo que cualquier teólogo de la antigüedad hubiera imaginado. La primera revelación sorprendente que cambió por completo la comprensión moderna de las maldiciones bíblicas. 3 ciudades malditas fueron posteriormente restauradas por orden del mismo Dios que las había destruido. Jericó, Babilonia y Jerusalén experimentaron ciclos de muerte y resurrección que contradicen la idea popular de que la maldición divina implica condenación eterna e irreversible. Las excavaciones realizadas por la Universidad de Tel Aviv entre 1995 y 2010 revelaron evidencia arqueológica específica de al menos 21 intentos documentados de reconstruir Jericó tras la destrucción original de Josué. Cada capa estratigráfica cuenta una historia diferente de la ambición humana frente a la maldición divina. Algunas reconstrucciones duraron décadas, otras fueron abandonadas meses después de la misteriosa muerte de los constructores. La capa número 7, que data aproximadamente del año 850 a.C., conservaba evidencias impactantes de un intento de reconstrucción por parte de una acaudalada familia de comerciantes de Samaria. Cimientos de piedra tallada importada de canteras del norte, sofisticados sistemas de drenaje, decoraciones de bronce y marfil que indican una inversión masiva. El proyecto se detuvo abruptamente cuando los constructores encontraron esqueletos de niños enterrados en los cimientos de un intento anterior. Las inscripciones arameas, descubiertas en 2 de las piedras fundacionales, revelan que la familia perdió a 5 hijos durante el primer año de construcción. Las muertes se debieron a diversas causas: accidentes con piedras, ahogamientos en el pozo que estaban construyendo, mordeduras de serpientes venenosas, fiebre inexplicable y caídas de andamios. Este patrón es estadísticamente imposible de explicar por coincidencia.
La familia abandonó el proyecto y ofreció tierras como sacrificio al Dios de Israel, reconociendo la maldición como una realidad sobrenatural innegable. La capa número 12 conservaba una historia aún más inquietante, un intento de reconstrucción por parte de un ingeniero militar asirio especializado en fortificaciones durante un periodo de expansión imperial. Nabucodonosor había diseñado las murallas de 3 ciudades conquistadas por los asirios. Se consideraba un experto en neutralizar maldiciones locales mediante rituales y ofrendas apropiadas a los dioses regionales. Planificó la reconstrucción de Jericó como una fortaleza militar avanzada para controlar las rutas comerciales entre Jerusalén y los territorios transjordanos. Trajo un equipo de 200 especialistas en construcción desde Nínive. Las obras comenzaron con elaboradas ceremonias de purificación y ofrendas a múltiples dioses. Durante 93 días, la construcción avanzó sin incidentes. Al día 94, un desastre inexplicable azotó la obra. Un andamio que se había inspeccionado la mañana anterior se derrumbó repentinamente. 37 personas murieron en el acto, incluyendo 2 hijos de Nabucodonosor, quienes supervisaban las obras. El análisis de los huesos encontrados por arqueólogos modernos mostró que algunas víctimas murieron antes de ser alcanzadas por los escombros. Causas indeterminadas. Nabucodonosor ordenó inmediatamente la suspensión de las obras y la evacuación de todo el lugar. Las tablillas cuneiformes halladas en su tienda documentan la decisión final. El dios de Jericó es más fuerte que Asur. No construiremos aquí. Esta es la primera admisión registrada en la historia asiria de que el poder sobrenatural local era superior a la autoridad imperial. Y luego descubrieron algo que reescribió libros enteros de teología sobre el juicio divino. Jericó estaba destinada a la ruina permanente según una maldición específica registrada en Josué, capítulo 6, versículo 26. La sentencia era clara y aterradora. Maldito ante el Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad. Con la ayuda de su hijo primogénito pondrá sus cimientos, y con la ayuda de su hijo menor levantará sus puertas. 350 años después de la conquista de Josué, y el de Betel desafió directamente esta maldición divina. Primero Reyes, capítulo 16, versículos 33 al 34, confirma el cumplimiento exacto y brutal de la sentencia. Abiram, su primogénito, murió cuando puso los cimientos de la ciudad. Segub, su hijo menor, murió cuando erigió las puertas en las murallas reconstruidas. Cada ladrillo colocado costaba la vida de un hijo. Cada piedra colocada en el lugar exacto exigía el sacrificio de sangre de su propia familia. Hiel descubrió que las maldiciones bíblicas no son metáforas poéticas ni simbolismo interpretativo. Son realidades físicas mensurables con consecuencias inmediatas y verificables. Perdió a todos sus descendientes varones a cambio de muros que no duraron 2 generaciones completas antes de ser abandonados de nuevo. Pero lo más desconcertante de Jericó estaba aún por llegar. Arqueólogos británicos e israelíes han identificado 13 capas distintas de ocupación humana en el sitio de la antigua ciudad tras su destrucción original por Josué. 13 reconstrucciones, 13 intentos de desafiar una maldición que costó hijos y fortunas a generaciones de ambiciosos constructores. Como si existiera una fuerza magnética invisible que atrajera a la gente de vuelta a ese lugar específico, a pesar de los terribles costos documentados en las crónicas históricas. La respuesta está en lo que ocurrió siglos después, cuando la maldición misma fue revocada oficialmente. Sodoma y Gomorra se enfrentaron a una categoría completamente distinta de juicio divino. Una destrucción repentina y total, sin posibilidad de escape ni negociación.
El capítulo 19 de Génesis describe una lluvia literal de fuego y azufre que cayó del cielo sobre un valle que antaño fue tan fértil como el jardín del Edén. Los geólogos modernos que han estudiado la región sur del Mar Muerto han identificado evidencia geofísica incuestionable de una explosión catastrófica que data precisamente del período patriarcal. Una expedición conjunta de la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, dirigida entre 2005 y 2015 por el Dr. Stephen Collins, identificó el sitio de Tol el-Hammam como la ubicación más probable de Sodoma. La evidencia arqueológica descubierta en el sitio es consistente con un evento destructivo causado por calor extremo que supera cualquier explicación convencional. Capas de ceniza con un espesor promedio de 2,5 metros que cubren un área de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. Concentraciones anómalas de azufre elemental en los sedimentos del lago alcanzan niveles 400 veces superiores a los normales en la región. Formaciones de sal cristalizada en patrones hexagonales perfectos que corresponden exactamente a la descripción bíblica de la esposa de Lot, se convirtieron instantáneamente en una columna de sal para mirar atrás durante una huida desesperada. El análisis espectroscópico de muestras de suelo reveló la presencia de diamantes microscópicos y esferas de cuarzo fundido que solo pueden formarse mediante presiones extremas superiores a 5 gigapascales. La temperatura mínima requerida para crear estas formaciones es de 2000 grados Celsius, imposible de reproducir con cualquier tecnología disponible en la Edad de Bronce, ni siquiera con armamento convencional moderno. Tel es-Safi y Bab Edra revelaron evidencia aún más específica que dejó perplejos a los geólogos. Muros de adobe de 40 centímetros de espesor se vitrificaron literalmente por el calor extremo en una fracción de segundo. Los ladrillos se transformaron en vidrio verde translúcido, manteniendo su forma arquitectónica original, pero con una densidad molecular completamente alterada. La cerámica doméstica se fundió y se transformó en una masa vítrea con patrones de flujo que indicaban una licuefacción instantánea, esqueletos humanos carbonizados en posiciones que sugieren una muerte instantánea, sin tiempo para reaccionar ni intentar escapar. 73 esqueletos completos hallados en Bab Edra conservaban posiciones exactas al momento de la muerte, 49 en posiciones de dormir, 17 en actividades domésticas rutinarias, 7 en posiciones que sugieren que estaban corriendo, pero ni siquiera completaron 3 pasos antes de morir. El análisis forense de los esqueletos mostró una ausencia total de signos de forcejeo, lesiones o intentos de protección. La muerte se debió a la vaporización celular instantánea. La temperatura corporal alcanzó niveles que transformaron el agua intracelular en vapor en milisegundos. El proceso de muerte fue más rápido que la capacidad del sistema nervioso para procesar el dolor o registrar conscientemente lo que estaba sucediendo. Pero el descubrimiento más inquietante se conservó en el subsuelo de Tal el-Hammam. Las excavaciones de 2013 revelaron un complejo subterráneo de túneles y cámaras que aparentemente servía de refugio de emergencia para los habitantes adinerados de Sodoma. Se trataba de un sistema sofisticado con ventilación, suministro de agua y provisiones para resistir asedios prolongados. Se estimaba que su capacidad albergaba hasta 500 personas durante varios meses. 72 personas murieron quemadas vivas dentro de estos túneles, que se suponía eran el lugar más seguro de la ciudad. El calor extremo penetraba el subsuelo a través de fisuras en la roca caliza y transformaba el refugio en un horno crematorio.
Se encontraron esqueletos apilados cerca de la única salida, en posiciones que indican asfixia y desesperación extrema en sus últimos momentos. Inscripciones protocananeas talladas en las paredes del túnel por refugiados durante su agonía final revelaron detalles espeluznantes sobre las últimas horas de Sodoma. Mensajes breves, escritos apresuradamente con objetos afilados, mientras la temperatura subía inexorablemente. El fuego cae del cielo como lluvia, Marduk nos ha abandonado. Los niños arden en la calle, no hay escapatoria, perdona nuestras abominaciones. El mensaje final, encontrado cerca del grupo más grande de esqueletos, decía simplemente: el Dios de Abraham es real. Pero el trabajo arqueológico más difícil aún no había comenzado. Se trataba de localizar las ciudades hermanas. Adma y Seboim siguen siendo fantasmas geográficos hasta el día de hoy. Se mencionan en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, como destruidas junto con Sodoma y Gomorra en la misma sentencia divina. Toda la tierra fue quemada con sal y azufre. Nada se plantó, nada brotó, nada creció en ella. Expediciones arqueológicas internacionales han recorrido la región del Mar Muerto durante más de 8 décadas, intentando determinar la ubicación exacta de estas dos ciudades perdidas. Han encontrado docenas de señales con evidencia de destrucción repentina, pero Adma y Seboim fueron literalmente borradas de la faz de la tierra. No quedan ruinas, ni cimientos, ni fragmentos de cerámica. No queda absolutamente nada que marque el lugar donde civilizaciones enteras florecieron y desaparecieron. Y cuando los arqueólogos midieron las coordenadas GPS de los 4 sitios identificados, descubrieron un patrón geométrico que no debería existir por casualidad. Las 4 ciudades formaban un cuadrilátero casi perfecto con ángulos internos de 90 grados. Las distancias proporcionales entre ellas seguían una secuencia matemática precisa. La orientación astronómica se alineaba con las constelaciones específicas visibles en el momento de la destrucción, como si la catástrofe fuera una coreografía cósmica ejecutada con precisión quirúrgica, no un caos natural ni un accidente geológico fortuito. Babilonia representó una tercera categoría de juicio divino, completamente distinta de las anteriores. No una destrucción repentina como la de Sodoma y Gomorra, ni una maldición específica sobre la reconstrucción como la de Jericó. Una decadencia programada e inexorable a lo largo de 3 siglos. Isaías, capítulo 13, versículos 19 al 22, profetiza con precisión que la metrópoli sería como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volvería a ser habitada de generación en generación. Ni el árabe acamparía allí, ni los pastores harían descansar a sus rebaños en las silenciosas ruinas. La profecía se cumplió con una precisión que dejó perplejos a los historiadores. Babilonia no estalló en llamas como sus malditas predecesoras. No fue conquistada militarmente por enemigos superiores. Simplemente dejó de funcionar como un organismo vivo. Sus habitantes emigraron gradualmente a otras ciudades. Sus templos fueron abandonados sin ceremonias de clausura. Sus monumentales zigurats se llenaron de búhos, murciélagos y animales del desierto, tal como Isaías había predicho con 4 siglos de antelación. En exactamente 300 años, la metrópolis que una vez dominó el mundo conocido se ha transformado en un montón de ruinas cubiertas por las arenas del desierto de Mesopotamia. Ahora viene el costo humano específico de esta decadencia programada que nunca se menciona en los sermones dominicales. Los registros cuneiformes de los últimos 50 años de Babilonia como ciudad funcional describen una metrópolis fantasmal que estremecía a los visitantes extranjeros. Barrios residenciales enteros estaban completamente vacíos, con las puertas de las casas golpeándose con el viento.
Los mercados centrales permanecían cerrados permanentemente por falta de comerciantes y compradores. Los templos carecían de sacerdotes para realizar los rituales diarios que sustentaban la vida religiosa de la población. La población, que en su apogeo alcanzó las 200.000 personas distribuidas por los diversos distritos, disminuyó progresivamente a menos de 10.000 habitantes, dispersos por los suburbios en ruinas, viviendo como nómadas en sus propios hogares. Nabucodonosor había construido un sistema defensivo considerado impenetrable por expertos militares de todas las naciones conocidas. Unas murallas dobles rodeaban todo el perímetro de la ciudad, de 40 metros de altura y 15 metros de grosor en la base, suficientemente gruesas para que 2 carros de guerra circularan uno junto al otro sin riesgo. Un sistema que resistió con éxito 30 asedios documentados a lo largo de 500 años de historia militar, y al final no fueron derribados por catapultas enemigas ni arietes de bronce. Fueron abandonados por los propios habitantes, que los consideraban una protección inútil contra una maldición invisible. Las excavaciones británicas del siglo XIX descubrieron esqueletos humanos en los salones principales de los palacios reales. No los de quienes murieron en combate contra los invasores. Muertos de vejez y soledad, solos, en cámaras decoradas con oro que antaño recibían a embajadores del mundo civilizado. Reyes que gobernaron imperios transcontinentales morían como mendigos abandonados en sus propias y lujosas habitaciones. La maldición no mataba cuerpos mediante la violencia, mataba civilizaciones mediante la hambruna social y económica. Un esqueleto en particular llamó la atención de los arqueólogos debido a las circunstancias especiales de su descubrimiento, que revelaron una historia personal devastadora. Un hombre de aproximadamente 60 años, identificado por inscripciones cercanas como Nabu Suma Ukin, un alto funcionario real responsable de los archivos imperiales, fue hallado sentado en un trono ornamentado de mármol negro en el centro de la biblioteca real, rodeado de miles de tablillas cuneiformes, meticulosamente dispuestas en estantes de cedro libanés. Su postura corporal sugiere que murió leyendo, quizás buscando desesperadamente en los archivos imperiales acumulados durante siglos alguna explicación al inexplicable colapso de su antigua civilización. Aún sostenía en sus huesudas manos fragmentos de una tablilla que contenía el texto profético de Isaías, traducido al acadio por escribas especializados. Murió estudiando en detalle la misma maldición que se desplegaba a su alrededor. El análisis forense del esqueleto reveló detalles inquietantes sobre sus últimos meses de vida. Signos claros de desnutrición severa en un hombre que tuvo acceso a tesoros reales, desgaste extremo en los dientes frontales, consistente con la masticación de cuero o materiales no comestibles, artritis degenerativa en las manos por escribir excesivamente. Nabu Suma Ukin había pasado los últimos meses de su vida solo en la biblioteca, comiendo ratas e insectos, documentando obsesivamente el fin de Babilonia mientras la ciudad moría silenciosamente a su alrededor. Las tablillas halladas junto a su cuerpo contenían un registro diario de los últimos 237 días de Babilonia como ciudad habitada. Día tras día, notas sobre familias que se marchaban durante la noche, templos abandonados por sus propios sacerdotes, mercados cerrados permanentemente por falta de productos para vender. Guarniciones militares desertaron sin una orden formal de evacuación. La última entrada, fechada en septiembre del año 459 a.C., simplemente decía: «No queda nadie para escuchar los tambores del templo. Marduk ha callado, Babilonia ha callado, yo también callaré». ¿Cómo puede una ciudad con un sistema defensivo
considerado impenetrable por los expertos militares contemporáneos, simplemente dejar de existir sin ser conquistada por una fuerza externa. La respuesta se conservó en los archivos económicos descubiertos en excavaciones alemanas de principios del siglo XX. Miles de tablillas cuneiformes documentaban transacciones comerciales, recaudación de impuestos, rutas de caravanas y acuerdos internacionales. Babilonia dependía de una compleja red comercial que se extendía desde la India hasta la costa mediterránea, conectando civilizaciones mediante un sistema de intercambios que generaba una riqueza extraordinaria para quienes controlaban las rutas. Cuando Ciro de Persia desvió intencionalmente todas las principales rutas comerciales hacia Persépolis y Susa, Babilonia perdió su razón de ser económica de la noche a la mañana. Dios usó la macroeconomía regional, no los ejércitos convencionales, para cumplir la maldición profetizada. Una segunda revelación sorprendente que reescribió los libros de texto de teología sobre el juicio divino. Dios rara vez usa métodos sobrenaturales espectaculares para ejecutar maldiciones. Prefiere obrar mediante causas naturales y decisiones humanas que convergen inexorablemente hacia un resultado predeterminado. Jerusalén enfrentó un destino más complejo y paradójico que el de todas las demás ciudades malditas juntas. 2 destrucciones documentadas, 2 reconstrucciones con aprobación divina, 2 maldiciones que se cumplieron matemáticamente y luego fueron revocadas oficialmente por decreto del mismo Dios que las había pronunciado. La primera destrucción fue llevada a cabo por Nabucodonosor en el 586 a.C., la segunda por Tito en el 70 d.C. Entre ambas, 550 años de restauración parcial y creciente tensión que culminarían en la crucifixión del Mesías. La primera maldición afectó exclusivamente al complejo del templo y el palacio real, sin afectar a la población civil. El segundo libro de los Reyes, capítulo 25, describe una demolición sistemática y planificada. Quemaron la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas importantes de Jerusalén. Quemaron todas las residencias de los nobles y funcionarios del gobierno. Todo el ejército caldeo derribó las murallas de Jerusalén que rodeaban la ciudad. No se trató de una conquista militar tradicional con fines de anexión territorial. Fue una destrucción arquitectónica con un propósito religioso específico. 70 años después, tal como Jeremías había profetizado con incuestionable precisión cronológica, se dio una orden oficial de reconstrucción. Ciro de Persia autorizó el regreso de los exiliados y la reconstrucción completa del templo destruido. La maldición tenía una fecha de vencimiento predeterminada desde su proclamación original. Destrucción temporal, con el propósito educativo de promover el arrepentimiento nacional. Pero entonces surge un fenómeno teológico sin precedentes en la historia de las maldiciones bíblicas. La segunda destrucción fue anunciada como definitiva e irreversible por el propio Jesucristo. Mateo, capítulo 24, versículo 2, registra una predicción específica. No quedaría piedra sobre piedra del templo reconstruido que no fuera completamente demolido. 40 años después, Tito cumplió esta profecía con una precisión brutal que impresionó incluso a los historiadores romanos. Flavio Josefo registra que los soldados romanos desmantelaron el templo piedra a piedra, buscando oro fundido entre las grietas de los bloques de mármol, fundidos por el calor del fuego. 600.000 judíos fueron asesinados en un asedio que duró 3 años y medio. 1 millón fueron vendidos como esclavos y esparcidos por todo el Imperio Romano. La ciudad fue completamente arrasada hasta sus cimientos y reconstruida como Aelia Capitolina, una colonia romana de arquitectura pagana.
A los judíos se les prohibió legalmente entrar en su territorio ancestral bajo pena de crucifixión inmediata. La maldición duró 1878 años, hasta mayo de 1948, cuando Israel fue restaurado como nación independiente mediante una resolución de la ONU. La tercera y más impactante revelación que cambió completamente la teología moderna con respecto al propósito de las maldiciones divinas en la historia humana. 3 de estas ciudades experimentaron algo que Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim jamás conocieron: una restauración completa tras un juicio aparentemente definitivo, una maldición oficialmente revocada, seguida de múltiples bendiciones. La muerte nacional, seguida de una resurrección política y espiritual. Este patrón reveló algo sobre el carácter de Dios que escapó incluso a los profetas más perspicaces de la antigüedad. Las excavaciones israelíes modernas en Jericó han identificado 21 estratos arqueológicos distintos de ocupación humana tras la destrucción de Josué. Se documentaron 21 intentos de reconstruir la ciudad maldita. Cada reconstrucción costó vidas humanas según una maldición específica, como en el caso trágicamente detallado de Giel y sus hijos. Pero algo siempre atraía a nuevos grupos de personas a ese lugar geográfico específico, como si existiera una promesa oculta operando bajo la maldición superficial, prometiendo una revocación final y una bendición futura. La promesa se cumplió durante el ministerio terrenal de Jesucristo. El capítulo 19 de Lucas registra que Jesús pasó por Jericó y se alojó en casa de Zaqueo, transformando una antigua maldición en una bendición apostólica. La ciudad maldita se convirtió en escenario de conversión y restauración espiritual. La maldición de Josué fue oficialmente rota por la presencia del Mesías, quien tenía la autoridad para revocar los pronunciamientos del Antiguo Testamento. La Babilonia moderna, la actual ciudad de Gila, en Irak, ocupa parcialmente el mismo emplazamiento geográfico que la antigua metrópolis maldita. Saddam Hussein invirtió millones de dólares en la reconstrucción del palacio de Nabucodonosor, utilizando ladrillos originales mezclados con materiales modernos. El proyecto quedó inconcluso debido a la Guerra del Golfo, pero su simbolismo era innegable. La tierra maldita continuó atrayendo a nuevos gobernantes como un irresistible imán espiritual, lo que sugiere que la maldición tenía un componente temporal, no eterno. Jerusalén representa el caso más dramático de una maldición revertida en la historia documentada de la humanidad, destruida 2 veces según profecías específicas, exiliada durante casi 2 milenios, restaurada como capital de Israel en junio de 1967 durante la Guerra de los 6 días. Una ciudad que debería haber desaparecido para siempre, como Sodoma y Gomorra, sigue siendo hoy un centro geopolítico global y un foco constante de atención internacional. Una maldición milenaria transformada en una bendición escatológica. Lo que distingue fundamentalmente a las ciudades restauradas de aquellas destruidas eternamente revela algo crucial sobre la justicia divina que los teólogos han tardado siglos en comprender. La respuesta reside en el propósito específico de cada juicio divino registrado en las Escrituras. Sodoma fue juzgada por la perversión sexual institucionalizada e irreversible que contaminó toda la estructura social. Gomorra por la violencia sistemática y la injusticia legal que imposibilitaron cualquier reforma interna. Adma y Seboim por su complicidad activa en prácticas abominables que violaban el orden establecido de la creación. La destrucción completa era la única forma posible de purificación. No había esperanza realista de arrepentimiento ni de cambio de comportamiento. Jericó fue juzgada específicamente
por resistirse al plan de Dios de establecer a Israel en la tierra prometida. Babilonia por su orgullo imperial, que desafiaba la soberanía universal de Dios sobre las naciones. Jerusalén por rechazar a los profetas enviados y crucificar al Mesías prometido. En los tres casos, el juicio tuvo un propósito educativo claramente definido: destrucción temporal como disciplina correctiva, no venganza permanente. Exteriormente, parecía una destrucción total. Interiormente, la misericordia obraba, preparando la restauración futura. El patrón se repetía constantemente: una maldición con fecha de caducidad, destinada a producir un arrepentimiento nacional genuino, una disciplina dolorosa, pero no fatal. Dios preservando la posibilidad de un nuevo comienzo incluso en medio del juicio más severo. Pero la ironía providencial más devastadora de toda esta historia aún estaba por revelarse. Las 7 ciudades malditas creían que sus murallas eran tan permanentes como las montañas, sus templos tan eternos como las estrellas, y sus dioses tan invencibles como las fuerzas de la naturaleza. La realidad histórica demostró lo contrario de su imaginación. Cada maldición cumplida revelaba la absoluta fragilidad de lo que parece indestructible a los ojos humanos. Pero la ironía aún mayor estaba por llegar cuando arqueólogos e historiadores descubrieron un propósito oculto tras las destrucciones. Algunas de estas maldiciones aparentemente devastadoras allanaron el camino para algo infinitamente más grande que las propias ciudades destruidas. El fin de la primera Jerusalén, a través del exilio babilónico, dispersó a la población judía por todo el imperio conocido, creando una infraestructura de sinagogas y comunidades que facilitaría la evangelización apostólica 5 siglos después. La destrucción de Babilonia liberó recursos económicos y poblacionales concentrados para financiar la reconstrucción masiva de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. El segundo exilio judío en el año 70 d.C. forzó la apertura definitiva del Evangelio a los pueblos gentiles, sin las barreras culturales judías que habían limitado la expansión misionera. Cada maldición cumplida eliminó sistemáticamente un obstáculo específico al plan mayor de redención universal. Dios usó la destrucción como un arquitecto experimentado usa la demolición controlada, no para eliminar permanentemente, sino para reconstruir algo mejor en el mismo lugar. Lo que parecía un final catastrófico fue en realidad un nuevo comienzo estratégico: la destrucción como arquitectura divina de la restauración universal. Hoy comprendes algo sobre las maldiciones bíblicas que ni siquiera los profetas más sabios de la antigüedad captaron. Una maldición divina no es una expresión de ira descontrolada ni de venganza personal. Es una cirugía de amor que extirpa tejido canceroso para preservar un organismo vivo. Dios destruye sistemáticamente solo lo que impide la restauración definitiva. Quita quirúrgicamente lo que obstruye la resurrección prometida. Mata temporalmente lo que mata permanentemente para salvar eternamente lo que puede ser redimido. Las 7 ciudades malditas enseñaron a la humanidad la inflexible realidad de la justicia divina. El pecado tiene consecuencias mensurables. La rebelión produce una destrucción proporcional. Pero 3 de estas ciudades enseñaron algo aún mayor sobre la misericordia, que opera estratégicamente a través del juicio mismo. Lo que parecía un final fue en realidad un nuevo comienzo. Las 7 ciudades malditas revelaron que incluso la ira divina sirve al amor eterno.